escena más terrorífica de la historia del cine, además de un buen top de películas de terror y del mundo del cine de terror que a nosotros nos apasiona. En primer lugar, hay que tener claro que hay muchos tipos de terror y que el terror es un género que en el cine ha perdurado durante muchísimo tiempo. Terror puede ser un monstruo, un asesino serial que te está persiguiendo, una llamada telefónica que te dice que en 7 días vas a fallecer, ese tipo de cosas, si saben por dónde estoy yendo. Pero si eres un curioso de este tipo de películas, no puedes dejar de preguntarte, ¿cuál es realmente la escena más terrorífica de todo el cine terror? Para responder esta famosa pregunta, lógicamente, tenemos que adentrarnos a que en el año 2020 se hizo una especie de experimento o dispositivo el cual leía lo que eran tus pulsaciones, miraba cómo se te dilataba la pupila o su sudoración, diagnosticaba también cómo se liberaba de tu cuerpo cortisol o incluso adrenalina, que son sustancias que se van liberando cuando te sientes nervioso, y en base a todo esto se hicieron dos cosas que eran bastante interesantes. La primera es un top de películas de terror, que ya hablaremos también de eso. Os lo traemos, como decíamos. Y también uno personal que iremos haciendo poco a poco. Unas preguntas express que haremos. Y también dentro de ellas, ¿cuál es la escena más terrorífica de todas? Claro, al ver este experimento, ver cómo a las personas se les dilataban las pupilas, cómo empezaban a tener sudoración, etcétera, determinaron qué películas eran las más aterradoras para las personas en general. Así que antes de hablar de esa escena, la más aterradora de todos los tiempos del cine, vamos a hablar de ese top de películas que sacaron a raíz del experimento de las películas más aterradoras del mundo directamente. En primer lugar, como no podía ser de otro modo, tenemos a Sinister. Increíble peliculón. Me encanta esta película. En esta, un horrible ente acecha a el protagonista. Narra, por tanto, las vivencias del escritor Ellison Oswald. Él descubre una caja de vídeos, el cual pone pues su vida en peligro, literalmente, y a toda su familia. En segundo lugar de este top de películas tenemos la película Host. Es una película en la que un grupo de amigos hace una sesión de espiritismo durante una cuarentena vía Zoom, que fue cuando se empezó a hacer famoso, que iba a hacer películas vía Skype, vía Zoom, vía Teams. La película se hizo famosa por eso y porque al final era un espíritu que se metía en la casa de cada uno de ellos a hacer atrocidades. Muy buena elección, no lo voy a negar. La siguiente, por supuesto, otro clásico, porque aparte de ser de la lista de películas más aterradoras del mundo, es un peliculón y es Insidious. La historia se centra en una pareja cuyo hijo entra inexplicablemente en un estado de coma. Durante ese estado de coma se convierte en un recipiente para fantasmas que quieren habitar su cuerpo en una dimensión astral. Muy interesante el asunto y muy inquietante. A mí me dio bastante repeluscillo. Muy chula. En el cuarto lugar tenemos una película que realmente es muy famosa, pero te cuento un secreto sobre mí y es que no me encanta, no me gusta mucho porque me parece un terror muy comercial, que es El Conjuro. El Conjuro, que supuestamente incluso está basada en hechos reales, narra lo que es la historia de la familia Perron en una casa en Rhode Island en los años 70. Eso sí, lo chulo del Conjuro es que es basada en hechos reales. La siguiente en la lista es Hereditary. Es bastante turbia, he de decir, pero también está chula. La historia básicamente es que Annie se muda a una casa con su familia, esperando así olvidar los problemas que tuvo en la infancia. Pero todo se empieza a torcer, y mucho, cuando su hija empieza a ver figuras fantasmales. Mírala y ya luego nos cuentas. En el sexto lugar hay una película que es muy buena, que es El exorcismo de Emily Rose. Es una película en la que hay una chica llamada, como el nombre de la película, Emily, una adolescente atormentada por unas fuerzas demoníacas hasta que el padre Moore aplica un exorcismo en ella. Y esto realmente es sinopsis de la película, porque la película realmente no trata del exorcismo en sí, sino que trata de que el padre hizo el exorcismo a Emily y él o su cuerpo no logra soportar todo este proceso y fallece. Y el padre Moore pues es acusado ante los tribunales y él va contando cómo sucedió toda la historia. Muy buena la peli. La siguiente sería Hell House. En la noche de apertura de una casa encantada de Halloween, resulta que 15 personas acaban perdiendo la vida. Esa es la sinopsis, hasta ahí os la dejamos. Tenéis que verla si no la habéis visto. Está en la lista de películas más aterradoras del mundo. En el octavo lugar hay una película que sinceramente no conocíamos, no teníamos ni idea de su existencia hasta ahora y nos ha despertado muchísimas ganas de verla, que se llama The Descent. La película narra la historia de un grupo de amigas, 6 en concreto, que van a una montaña y hacen una expedición espeleológica que realizan año tras año. En el siguiente lugar tenemos a The Babadook. Amelia intenta educar a su hijo de 6 años tras haber perdido a su marido. Samuel vive amenazado por un monstruo que se le aparece en sueños y que amenaza con asesinar a ambos. Un inquietante libro de cuentos de Babadook aparece en la casa. Hasta ahí. Lo demás en la película. Además que es una película muy buena, no tanto por lo que es el contexto del terror en sí, pero es que la tensión que desprende es
brutal. La siguiente en el ranking es una película que es muy buena y muy original. No, tampoco es para todo el mundo, pero se llama It Follows. Y para no contarles mucho, para no entrar mucho así en detalles, es una película en la que literalmente eres perseguido durante toda tu vida por un espectro o un fantasma o un ente, no tengo muy claro o no recuerdo muy bien lo que era, y la única forma de librarte de este demonio que te perseguía era mantener un encuentro íntimo con otra persona. Sí, ese tipo de encuentros. Siguiendo, la siguiente sería Un lugar tranquilo, A Quiet Place. Samira regresa a la ciudad de Nueva York, pero su viaje se ve atacado por unas misteriosas criaturas que se guían por el sonido. Muy interesante y muy chula. Si no la has visto, tienes que verla, desde luego. Y la última película que tenemos en el ranking que hizo este experimento era La autopsia de Jane Doe. Es una película muy interesante en la que un padre e hijo tienen una morgue, ese es su trabajo, y llega una chica desconocida que no tiene ni nombre ni ningún tipo de identificación y la apodan Jane Doe. La cosa está en que mientras van haciendo la autopsia empiezan a pasar ciertas cosas paranormales que no vamos a concretar ni a nombrar durante todo el proceso. Hasta aquí la parte del ranking de películas. Ahora sí, centrándonos en esa escena más aterradora de todo el cine de terror. Como decíamos, un año más, en este caso sería el cuarto consecutivo, hicieron ese experimento, lo iban repitiendo cada vez con nuevas películas, etc. Y en este caso, el más reciente se supone, encontraron que la película más aterradora, en la que estaba por tanto la escena más terrorífica de todo el cine de terror, era... Un momento, ahora os lo cuento, porque para ello colocaron a 250 participantes en el estudio con monitores de frecuencia cardíaca que obviamente monitoreaban sus signos vitales, lo que permitía la manera en la que, pues como nos explicaba antes Dani, veían cómo afectaba esas películas de miedo, el aumento de las pupilas, la sudoración, etc. Y cómo se veían las emociones de los voluntarios. Y resulta que tras horas y horas de investigación durante todo este proceso con más de 250 personas, se descubrió que la escena más terrorífica de toda la historia del cine se encuentra nada más y nada menos que en la película Insidious. Y añadían también que una vez más, durante otro año, la película más terrorífica de la historia era Sinister, la primera película que habíamos nombrado anteriormente en el ranking. Yo cambiaría un poquito las cosas, ahora te voy a preguntar un par de cositas a ti, pero quiero que comentes tú en el chat, ¿es realmente para tanto estas películas o realmente las escenas que hay en Insidious son tan buenas como para esto? Leemos comentarios. Ahora, como te había dicho antes, por tener un poco de conocimiento de lo que es tus gustos y demás, ¿cuál es tu top 5 de películas de terror favorito? Pues sinceramente, y como esto es en modo podcast, no tengo ni idea ahora mismo porque no las he pensado, pero sí que puedo decir que Sinister sin duda estaría dentro de ellas. También metería las de VHS porque me gustan mucho, son muy raras y muy turbias y es que parece que literalmente son cortos grabados por personas y eso lo hace como más de terror para mí. Si no las habéis visto, buscarlas porque son entre turbias, raras y de terror, dan mal rollo. Otra de mis recomendaciones sería Relic. La verdad, muy buena, la vimos hace poco y me gustó mucho, me tuvo en tensión. A mí generalmente las películas de miedo no me suelen dar miedo, me dan miedo los juegos de terror, ahí sí que increíble, chillo y todo, pero las películas de miedo no mucho. Esta me dio miedo. La siguiente sé que la tengo en común contigo y es Midsommar. Es que es increíble el hecho de que te puedan dar terror o mal rollo, mal cuerpo, siendo una película totalmente de día. Y por último, seguramente luego lo piense y diga, oh Dios mío, ¿cómo no he dicho esta? Seguro. Porque las hay que me gustan mucho más, incluso las del ranking, pero no quiero repetir. Así que diré las de Evil Dead, muy buenas. Te puedo decir no 5, sino 50 que se me vienen ahora mismo a la cabeza, pero voy a tirar de una, que ya dijiste anteriormente, que creo que es una de mis películas favoritas, como es Midsommar, porque me parece increíble de paso. Es una película bastante larga. O sea, ese director tiene solamente 3 películas, que justamente está Hereditary, Midsommar, y está una muy rara que no entra de terror, pero es rara, que se llama Bo tiene miedo, pero no la meto tampoco. Pero es que Midsommar es tan buena y tan larga que la he visto ya por lo menos unas 7 veces y le sigues encontrando ciertos detalles o ciertas cosas que no habías visto antes, temas de simbología o cosas así. Pero en fin, y creo que para las siguientes 4 voy a tirar un poco de lo clásico, pero porque me encanta lo que es el cine slasher. Me flipa, es un género que me flipa. Y creo que metería en él fácilmente las películas de Scream, porque es que el asesino Ghostface me encanta, me parece una cosa súper original y súper buena. Bueno, en su momento original, ahora todo el mundo hace un slasher.
las películas de Halloween, de Michael Myers, el asesino en serie, las películas de la masacre de Texas, me encantan, pero me encantan de una forma que no tiene precedente. Buah, y por último, que es algo un poco más reciente, pero es bastante gore, las películas de Terrifier, del nuevo payaso Art, que me encanta. Es un personaje increíble, pero vamos, increíble a nivel máximo. No sé, me encanta. Es un poco retorcido, pero bueno, me encanta. Recuerda también, como siempre, que en la caja de descripción tienes acceso a nuestras otras redes sociales donde subimos contenido único todos los días, así que pásate por ahí si quieres echarle un vistazo, por el terror y el misterio. Y bueno, como siempre, yo soy Dani. Yo soy Ruti. Y esto fue Kaleidoscape. Adiós.